Así que, hermanos, le damos gracias a Dios por eso. Y les invito a que se ponga de pie, hermanos, y vamos a escuchar la palabra del Señor. Dios bendiga a nuestros hermanos, los músicos, a los hermanos que salieron a Kairos, a la actividad a Meca, Jalisco. Qué bueno que Dios los trajo de regreso, a los que ya llegaron y los que aún todavía vienen de camino, también que el Señor los traiga con bien, pero estamos contentos, alegres de que estén aquí en casa. ¿Ven? Qué bueno que están en casa, Dios los siga bendiciendo. La actividad ha sido hermosa, lo que Ameca ha estado haciendo en esta actividad de Kairos. Ha habido bautismos, ha habido milagros, ha habido bendición, entonces la iglesia sigue caminando, amén. Así que le damos gracias a Dios por ello. Yo quisiera invitar a los hermanos a abrir la palabra del Señor en la epístola a los Hebreos capítulo 10, verso 19 al 25. Hebreos capítulo 10, verso 19 al 25. Hoy una vez más el mensaje de la palabra nos habla a nuestro corazón. Recuerde que el tema de este año es sed llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos queremos ser llenos del Espíritu Santo? ¿Cuántos estamos llenos del Espíritu Santo? ¿Cuántos necesitamos una nueva unción, un toque de la presencia del Señor? Yo creo que todos, hermanos, en algún punto de nuestra vida necesitamos la presencia del Señor, y por eso este tema, sed llenos del Espíritu Santo. El Señor viene y lo que Él va a reconocer va a ser a la iglesia que tiene su Espíritu, y es la iglesia que el Señor va a recoger. Así que este es el tema. El tema de hoy, hermanos, es un tema muy importante también. Y Hebreos capítulo 10, verso 19 al 25 dice la palabra del Señor así. Dice de esta manera: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. El verso enseguida dice el verso 20: por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de la fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, dice la palabra, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. El verso 24 dice: y considerémonos unos a otros por estimularnos al amor, a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Le puede decir a su hermano: el día se acerca. A ver, levante sus manos, cierre sus ojos y vamos a hacer una oración en el nombre del Señor. Dígale así a nuestro Señor: Padre, venimos delante de tu presencia, Señor, y te damos la gloria y la honra, Dios mío, porque tú has sido bueno con nosotros. Hoy en este día, Señor, venimos una vez más a este lugar donde nos congregamos para escuchar tu palabra, donde nos reunimos toda la iglesia, hermanos y hermanas, porque es el cuerpo, Señor, que Dios mío tú nos has enseñado que es el cuerpo, Dios mío, en la iglesia. Así te pedimos, habla el corazón a nuestra mente, afirma nuestros corazones, nuestros pensamientos, y Señor, en estos días, Dios mío, nos des, Padre Santo, más de tu unción. Necesitamos fortalecernos en ti porque los días son más malos. Ayúdanos, Señor, bendice a la iglesia, a nuestros compañeros, mi Dios, y amigos, que en esta noche, Señor, una vez más tu Espíritu y tu palabra revelen, Señor, al corazón y a la mente para seguir glorificándote, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén, Señor. Puede tomar su asiento, aleluya, iglesia, tome su asiento en el nombre del Señor Jesucristo. Se ha estado predicando acerca de la presencia del Espíritu Santo en estos días, y se ha predicado el primer mensaje de los miércoles de este mes fue perfeccionando la santidad. Quiere decir que necesitamos perfeccionar la santidad, vivir apartados de todo mal. Debemos de nosotros perfeccionar, y la perfección es practicar continuamente las cosas buenas que Dios nos ha dejado a nosotros para hacer. Así que ese fue el mensaje de perfeccionando la santidad. El segundo mensaje fue eligiendo la mejor parte. Nuestro ministro
Alfonso Martínez predicaba acerca de Marta y María. Marta en los quehaceres del hogar, en todo lo que lo que ella hacía en la casa, pero María se acercó a Jesucristo y estaba escuchando la palabra. Estaba ella atenta a lo que el mensaje del Señor Jesucristo estaba dando. Y yo creo que la palabra, como dice, si se hubieran escrito todos los milagros que Dios, Jesucristo, nuestro Dios, hizo en la tierra, no hubieran cabido en los libros. Quiere decir que cada momento que el Señor hacía algo, eran milagros y maravillas. Y yo creo que María, al sentarse y ver y contemplar al Señor Jesucristo, yo creo que ella contempló muchos milagros y muchas cosas mientras estuvo el Señor físicamente en la tierra. Así que quiere decir que la mejor parte es estar en la presencia del Señor Jesucristo, estar en un lugar de adoración hacia nuestro Dios. Pero ahora el mensaje de hoy, hermanos, es mientras el día se acerca. Este es el mensaje de la palabra hoy, mientras el día se acerca. Hace estos días, estas semanas, meditaba y hay una alabanza que cantó Marino hace mucho tiempo antes y hablaba de la grande tribulación. ¿Alguno de nosotros escuchó esa alabanza? ¿Verdad que decía Marino, se escucha, verdad? De un momento se escucha a la persona, al esposo va buscando a su familia, la hija va buscando a la mamá y gritan y dicen, ¿qué está pasando? Algo está sucediendo. Todo el mundo está en un movimiento, en un shock. ¿Por qué? Porque algo aconteció. Muchos, como en este día, los ovnis se llevaron a la gente. Eso dice la alabanza. Una nave se los llevó. Y cosas así empieza, Marino, usted reconoce la alabanza, pero dice, alguien grita a lo lejos y dice, Cristo vino y a su iglesia se llevó. Quiere decir que esta persona que se quedó posiblemente era hermano. Y dice, yo sé qué es lo que pasó, es que Cristo se llevó a su iglesia y han desaparecido miles de personas que estuvieron con nosotros y ya no están. Y es por eso que es importante hoy este mensaje mientras el día se acerca. Quiere decir que hoy estamos viviendo un momento en nuestra vida. Vivimos juventud, vivimos un tiempo de madurez. Está viviendo un tiempo en la tercera edad, los tiempos van pasando, los hijos van creciendo, estamos viviendo un momento, pero mientras nosotros estamos viviendo, algo está sucediendo. El mundo está moviéndose, el mundo está en pecado, el mundo están sucediendo muchas cosas que están afectando a la humanidad, a la comunidad. Y hoy el Señor nos dice, mientras el día se acerca, nosotros que conocemos el mensaje de la palabra del Señor, debemos estar alertas. Este día que Dios prometió se está acercando. Dice la palabra del Señor en Mateo 24, 35 al 36. No voy a tocar acerca de la venida del Señor porque es el siguiente mensaje, pero solamente quiero referir lo que dice acerca del día que se acerca. ¿Qué día está esperando usted? Posiblemente esperó un día en el que se iba a casar, posiblemente está esperando el día que le van a entregar su herencia, está esperando tal vez la casa de sus sueños, el carro de sus sueños. Todo mundo espera algo, pero la iglesia que les fue revelada una palabra está esperando el día glorioso que el Señor Jesucristo regrese por su iglesia. Así que el Señor nos da una palabra y una promesa, y fíjese lo que dice entonces Mateo 24, 35 al 36, dice así: el cielo y la tierra dejarán de existir, pero mis palabras permanecerán para siempre. O sea, todo esto va a pasar, pero la palabra de Jesucristo, el mensaje que el Señor nos dejó en la profecía, dice que se va a cumplir. Esta palabra va a permanecer, esta palabra se va a cumplir. Y luego dice la palabra en el verso 36, nadie sabe el día ni la hora en que yo vendré. Dice, no lo saben ni siquiera los ángeles del cielo. Es más, tampoco yo lo sé, solo Dios, mi Padre, lo sabe. ¿Quién sabe cuándo va a venir el Señor?
Nadie sabe, solamente Dios sabe cuándo Él va a regresar. Los apóstoles dijeron, Señor, ¿cuándo van a suceder estas cosas? Y el Señor les dijo, vean las señales, a ustedes no les toca saber qué día, pero vean las señales que van a estar aconteciendo. Va a haber guerras, rumores de guerras, va a haber pestes, va a haber hambres, dice, va a haber todo esto. Y en eso se van a dar cuenta que el día se acerca. Entonces, hermano, esto nos da a entender a nosotros que nosotros estamos esperando un día. No estamos esperando la grande tribulación. No estamos esperando, hermanos, a que ese día ya esté cerca para creer en el Señor. Estamos nosotros esperando el día que el Señor venga para que nosotros nos vayamos con el Señor Jesucristo. Ese es el día que nosotros estamos esperando. Y este mensaje nos lleva a nuestro corazón y a nuestra conciencia. ¿Por qué? Porque han pasado años, han pasado tiempo desde nuestra conversión, han pasado tiempos en los cuales hemos escuchado el mensaje de la palabra del Señor y el Señor nos está diciendo que Él va a venir. Han pasado tiempos, pero el Señor dice claramente, yo vengo pronto. El día de ayer estudiábamos un estudio que habla acerca de el tiempo llegó. ¿Será que el tiempo del Señor es mañana, pasado, dentro de 10 años? La palabra del Señor dice, el tiempo llegó. Desde el día que el Señor Jesucristo se encarnó en su humanidad, Dios mismo encarnado en carne, desde ese día llegó el tiempo para que el Señor trajese lo que Él iba a cumplir para la redención. Desde ese tiempo, hermano, el tiempo se ha acercado que el Señor Jesucristo empezó a obrar para salvación en el tiempo de la dispensación de la gracia. Quiere decir que mientras los apóstoles vivieron, el tiempo había llegado y ellos vivieron sus días, sus años, como si estuvieran viviendo los últimos tiempos. Quiere decir que pasaron 2000 años y ellos vivieron los tiempos diciendo, mañana viene el Señor. En un año posiblemente el Señor ya está de regreso por nosotros. Posiblemente pasaron 3 años, 4 años y ellos seguían esperando el día de la redención. ¿Cómo? Ellos creían, Señor ya viene. El Señor viene mañana y ellos estaban constantemente buscando al Señor. Ellos no tomaron la chance de decir, a lo mejor unos 50 años, unos 100 años. Ellos cada día estuvieron esperando la venida del Señor. Y si el Señor hubiese venido en el tiempo de ellos, hermano, el Señor se hubiera llevado a su iglesia. Pero Dios, que es bueno, nos ha permitido el privilegio de poder entrar al tiempo de la salvación. Quiere decir, hermano, que nosotros debemos de vivir el tiempo como si estamos viviendo los últimos tiempos de esta humanidad. Y es una realidad. Estamos más cerca que antes. Estamos más cerca de la redención. Estamos más cerca de la venida del Señor Jesucristo. Pero sabe que el mundo vive, el mundo nos quiere cambiar nuestra mentalidad, pero el Señor nos habla en Hebreos y nos dice, mientras el día se acerca, nosotros debemos de hacer algo. Mientras el día se acerca. Hace el día de 2 días atrás estaba platicando en mi casa y yo decía, es una realidad que nosotros nunca nos imaginamos cómo iban a ser nuestros hijos, cómo iba a ser nuestro matrimonio. No nos imaginamos a quién se iban a parecer. No nos imaginamos que nuestros padres iban a tener años, iban a tener una posición donde sus fuerzas ya no iban a ser las mismas. Decía yo en mi casa, nunca nos imaginamos que familia nuestra iba a fallecer a temprana edad o a una edad más avanzada. Nunca nos imaginamos eso, pero ¿sabe qué? El día llegó, el día se acercó a ese momento de partida, pero la palabra del Señor, así como se cumplen estas fases de la vida, también se va a cumplir la venida del Señor Jesucristo. Se va a cumplir lo que el Señor dijo que iba a venir por su iglesia. Y refiriendo eso, yo me di a la tarea en el estudio a buscar qué es la palabra, la definición de la palabra esperar. Y la palabra esperar significa guardar, tardarse, confiar, ser pacientes o anticipar. La palabra esperar entonces significa guardar, estar confiando, esa expectativa de lo que se espera a lo que se va a venir.
Y eso es lo que hoy nosotros como iglesia debemos nosotros guardar. Lo que se nos dijo, lo tenemos que guardar. Lo que el Señor nos enseñó lo tenemos que estar esperando, porque eso va a acontecer, porque eso va a suceder. Entonces, hermanos, nosotros debemos de esperar que nuestro Señor Jesucristo viene pronto por su iglesia. Y Hebreos nos está hablando. No voy a dar muchos versículos de la Biblia, pero simplemente esta palabra nos enseña lo que es importante es mientras el día se acerca. Mientras que estamos esperando, algo está sucediendo. Mientras esperamos nuestra redención, fíjese la esperanza que el Señor nos ha dado. ¿Qué estamos esperando en el día que el Señor venga? ¿Qué estamos esperando el día que el Señor aparezca? ¿Qué es lo que usted está esperando como yo? ¿Qué estamos esperando? Porque el Señor va a venir y Él prometió que va a regresar. Y cuando el Señor dice esto, Romanos capítulo 8, verso 20 al 23, dice acerca de esta importancia de esperar al Señor Jesucristo. Fíjese lo que yo pensaba hace 2 días atrás, le decía a mi esposa, ¿y qué pasará? Le digo, yo creo que no vamos a acabar de pagar la casa para disfrutar y decir, ahora sí vamos a disfrutar. Cuando lleguen los 65 va a ser un poco más difícil de disfrutar las cosas posiblemente, no lo sé. Le digo, entonces pensamos que las cosas que van a hacer, quisiéramos disfrutarlas, pero no las vamos a disfrutar posiblemente plenamente. Pero lo que sí podemos entender es que las cosas que están aquí son pasajeras y van a pasar. Pero lo que el Señor promete va a ser eterno. Fíjese lo que dice Romanos 8, 20 al 23. Y para entrar ahí, ¿cuántos de ustedes están fuertes ahorita? ¿Cuántos de ustedes ya se cansaron? No, todavía no, ¿ah? ¿Cuántos de nosotros dicen, no, ya, no? O sea, nos sentimos bien, pero muchas de las veces también el cuerpo y la carne, ¿verdad que sufren? ¿Cuántos de nosotros nuestro cuerpo sufre? Todos sufrimos. ¿Cuántos sufrimos de repente de tensiones, en problemas, en situaciones de este mundo, en el trabajo, posiblemente físicamente, en la salud? Quiere decir que tenemos un cuerpo vulnerable y eso es una realidad. Entonces Romanos capítulo 8, verso 20 al 23 dice, porque la creación fue sujetada a vanidad. Dice, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Y luego el verso 21 dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. O sea, el mundo fue sujeto a vanidad. Quiere decir que todo lo bonito y lo hermoso y lo eterno que Dios había hecho en un principio por el pecado, todo se tornó en destrucción y en maldad y en una condición de un cuerpo caído como el nuestro que tiene necesidades y que se enferma y que van pasando los años. Pero dice la palabra del Señor que fue sujetada y que esta tierra gime queriendo ser ¿qué? Liberada. Quiere decir que la tierra gime. Aún esta creación, esta tierra siente, se simbra. Si pudiera hablar la tierra, si pudiera hablar, pudiera decir estoy sintiendo dolores, si pudiera decir. Pero dice el verso 22, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. El verso 23 dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos. Quiere decir, hermanos, que cuando nosotros decimos en esta declaración, mientras el día se acerca, Dios nos dio una esperanza y nos dice que el Señor un día va a redimir este cuerpo de carne. Este cuerpo que día con día se va desgastando y si Dios no viene pronto, posiblemente llegue la muerte a nosotros antes que el Señor venga. O sea que está sujeta a corrupción, nuestro cuerpo no es eterno, pero lo que sí el Señor promete es que Él va a venir en el día que Él aparezca. Ese es el día que está esperando la iglesia. Ese es el día que nosotros debemos esperar, la redención que el Señor va a redimir nuestros cuerpos y el Señor nos va a llevar con Él. Ese es el día, por eso mientras el día se acerca, nosotros debemos de tener la esperanza ¿de qué? De que tenemos una esperanza que vamos a estar con Él y todo va a estar bien allá con el Señor Jesucristo. El Señor dijo, voy, dice.
El Señor Jesucristo, me voy, dice, pero yo voy a regresar por ustedes, dice el Señor. Dice, Él ha preparado moradas allá en el cielo. El Señor ya preparó moradas, el Señor ya preparó todo lo que va a hacer para nosotros. Y por eso, mientras nosotros esperamos esas bendiciones que el Señor tiene allá el Señor Jesucristo, esas mansiones. Luego Apocalipsis, el Señor dice, y el Señor enjugará toda lágrima de los ojos. El Señor quitará todo dolor de nuestras vidas, toda angustia, toda esa situación, el Señor la va a cambiar. Por eso la palabra del Señor no se equivoca, que tales promesas que el Señor nos dio están reservadas para los hijos del Señor. Entonces, con esta declaración, ¿qué está esperando usted, iglesia, cuando venga la venida del Señor Jesucristo? Y como decía yo en este cántico, en esta alabanza de Marino, muchos, dice el Señor, se va a llevar a la iglesia y muchos se van a quedar y se van a lamentar y van a decir, sí era una realidad lo que dijo la palabra del Señor, y va a ser demasiado tarde. Pero la iglesia, mientras el día se acerca, la iglesia debe de seguir creyendo en esta esperanza que el Señor Jesucristo dejó. ¿Lo puede creer, iglesia? ¿Lo puede creer que el Señor dejó una promesa? ¿Puede creer lo que el Señor Jesucristo lo dejó? Dele gloria al Señor y honra, porque el Señor nos dejó tales promesas. Así que es una realidad. Misma palabra del Señor en Hebreos 11 habla acerca de la fe. Y dice que la fe es la certeza, la convicción de creer y esperar en lo que no se ve. Pero dice el Señor, dice entonces, dice la palabra, mira al cielo y mira las estrellas, mira toda la galaxia, mira la Vía Láctea nuestra. Podemos ver que eso es una realidad. Entonces el Señor nos dice, todo eso que fue hecho de lo que no se veía. Quiere decir, hermanos, que aún los astrónomos, aún los que estudian las estrellas, ellos siguen buscando y siguen indagando y no pueden encontrar fin. Y no se explican en veces cómo ha sido formado, pero es una realidad, hermanos, que esto es verdad y que Dios, hermano, tiene cosas grandes para nosotros. Entonces, mantengamos, hermanos, esa esperanza que Dios nos ha dejado. Mientras este día se acerca, debemos de mantener esa mirada hacia el Señor Jesucristo. El día se acerca. Cuando yo me convertí al Señor, hace 29 años atrás, se nos hablaba de ello. Se nos hablaba y cuando se nos empezó a predicar la palabra, yo sentí la salvación, la bendición de Dios, la sanidad, pero también sentía el miedo de lo que la palabra decía acerca de la venida del Señor y acerca de la gente y acerca del que no obedecía y se iba a quedar. Y yo tenía temor de eso, porque decía yo, Señor, yo no me quiero quedar. Y cuando se hablaba del pecado, el que peca puede perder estas bendiciones y su salvación. Y yo tenía temor, un temor que me hacía sentir y me hacía reflexionar y decía, es verdad, necesitamos santificarnos, necesitamos buscar la presencia del Señor. Pero algo sucede. Vienen momentos de aflicción, momentos que nos van a querer hacer perder estas bendiciones que nos están esperando. El enemigo, el sistema en que vivimos, la enfermedad, todo lo que suceda nos va a querer ahogar y apagar la esperanza que Dios nos ha dado. Puede ser un desánimo, puede ser una enfermedad, pueden ser muchas cosas que van a venir a nuestras vidas. Pero mientras esperamos, hermanos, va a venir aflicción. Mientras esperamos, van a venir luchas y pruebas. Mientras esperamos, van a venir grandes obstáculos, los cuales nos van a querer detener a la esperanza que el Señor nos ha dado. Nos van a hacer querer cambiar nuestro pensamiento a que no es cierto. Muchos pensamientos van a venir y van a decir, ¿cuántos años tienes esperando? Desde que mi abuelita me decía que iba a venir y no ha venido. Yo creo que ni es cierto. Van a venir cosas que nos van a querer mover nuestra fe, en la cual hemos creído en el Señor Jesucristo. Pero debemos nosotros confiar. Dice la palabra del Señor en San Juan capítulo 16, 33. Vamos a leerlo porque
Mientras esperamos vamos a tener aflicción. Pero fíjese lo que dice la palabra del Señor. Dice en San Juan 16:33 así: estas cosas, dice, os he hablado para que en mí tengáis paz. O sea, el Señor está diciendo, estas cosas os he hablado para que tengan paz. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea que el Señor nos dejó palabras. El Señor se manifestó en carne a los discípulos. El Señor se manifestó a ellos e hizo grandes milagros y grandes prodigios. Y aún así el apóstol Pedro, antes de seguir continuando en lo que Dios le había llamado, lo negó 3 veces. Aún así mucha gente negó al Señor Jesucristo y fue incrédulo, incrédula. Pero el Señor dice, estas cosas os he hablado. ¿Qué cosas el Señor nos está hablando? Nos está diciendo que vamos a tener aflicción. Nos está diciendo que vamos a tener circunstancias. Pero el Señor dice, confiar en mí. Yo he vencido al mundo. He vencido los obstáculos que los fariseos vinieron en contra de mí. El Señor fue puesto en aquella crucifixión. El Señor fue puesto, hermanos, en aflicción cuando ofreció su sacrificio. Todo eso el Señor les está diciendo, confiar en mí. Yo he vencido al mundo. Pero más aparte de eso, la Escritura sigue hablando. Yo me imagino que cuando el Señor les dice estas palabras, confiad en mí, yo he vencido al mundo. Yo me imagino que cuando ellos vieron al Señor Jesucristo humanamente ser crucificado y muerto, a lo mejor ellos se sintieron ya el Señor ya lo crucificaron, ya murió, pero Él les había dado una promesa y les dijo, yo voy a resucitar al 3er día. Y ellos se quedaron. Y por el temor y todo, ellos empezaron a regresar a sus oficios. Pero luego el Señor se empieza otra vez a manifestar. El Señor les empieza a dar señales. Aquí estoy, he resucitado. Entonces ellos agarraron valor, ellos agarraron confianza. Entonces mientras esperamos ese día, mientras ellos estaban comenzando su ministerio, ellos tuvieron que esperar que un día el Señor iba a regresar por ellos. Y esa es la esperanza que ellos tuvieron. Mientras la aflicción y todo viene, hermanos, y lucha, debemos de confiar. Mientras esto pasa, debemos de confiar en el Señor Jesucristo. Dice el Señor, bienaventurado el que creyó sin ver. Quiere decir, cuando el Señor le dijo a Tomás le dijo, hasta que no me muestren sus manos, sus llagas y su costado, no voy a creer. Y se manifiesta el Señor a Tomás y le dice, Tomás, aquí estoy. ¿Y qué dijo? Señor mío y Dios mío, porque él tuvo que ver para creer que el Señor Jesucristo había resucitado. Y ahí es donde viene la palabra, más bienaventurado es el que cree y el que ha creído y creyó sin ver. Quiere decir que usted ni yo lo hemos visto. No lo hemos visto físicamente, pero ha pasado algo poderoso en nuestras vidas. ¿Sabe por qué? Por ese título. Sed llenos del Espíritu Santo. Quiere decir que ellos fueron llenos de la presencia del Señor Jesucristo para poder resistir, para poder vencer, para poder ellos seguir caminando. Quiere decir que mientras tenemos aflicción y lucha, debemos nosotros seguir creyendo. Ese día se va a acercar. Ese día se está acercando. Si el Señor no aparece para llevarme en el cielo, cuando Él dijo que al toque de la final trompeta los muertos en Cristo resucitarán y los que estemos vivos vamos a ser transformados. Señor, si no me toca verlo, pero si llego a morir, sé que tengo esperanza que aún de ahí, de esa tumba, me vas a rescatar, me vas a levantar, no voy a quedar en el olvido. Esa es la esperanza, hermano, que tenemos en el Señor. Si usted se siente ya con mucha edad, si se siente que su rostro está cambiando, que las arrugas están saliendo, no se preocupe, porque el Señor, el día que nos renueve, va a renovar nuestro cuerpo carnal, nuestro cuerpo corruptible, en un cuerpo transformado que ya no va a morir. Y esa es la esperanza. Pero algo se tiene que hacer, que mientras el día se acerca, nosotros debemos de buscar al Señor en grande manera. Dice la palabra del Señor enseguida, este mismo capítulo y los versículos de aquí mismo en Hebreos 10, dice la palabra en estos versículos, dice así, mientras esperamos, limpiémonos. Dice ahora el verso
El verso 22 dice: acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavando los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que la prometió. Y dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Quiere decir que el Señor dice, acerquémonos con corazón sincero, pero luego dice que purifiquemos los corazones de mala conciencia. Luego dice que purifiquemos y nos lavemos nuestros cuerpos con agua pura. Quiere decir que mientras esperamos ese día de nuestra redención, ese día de la aparición del Señor Jesucristo, debemos de hacer algo. ¿Y qué es? Purificar nuestros corazones, nuestros pensamientos. ¿De qué, hermanos? De todas las cosas que están sucediendo en el mundo. Se ha dado cuenta que de un tiempo para acá, unos años, desde el 21, yo he mirado un cambio muy diferente. El mundo ha cambiado, has resaltado más el pecado en la humanidad y va de mal en peor. Hay mucha guerra ahorita, hay mucha situación. Sí, guerra siempre ha habido, siempre sí, pero el día se está acercando. Por eso la palabra dice, purificar los corazones, purificar nuestras mentes. ¿Por qué? El Señor dijo, no os conforméis al mundo, no os conformemos a las cosas del mundo, porque el mundo pasa y sus deseos, pero la palabra conformarnos es hacernos conforme al movimiento del mundo. Hoy la gente hace pecado y ya no siente mal, hace pecado y al pecado le llaman es normal. Y quiere decir, hermanos, que la gente está perdiendo el temor de Dios. Por eso la iglesia, el Señor le dice, mientras el día se acerca, limpiemos nuestros corazones. Limpiémonos, y dice que nos veamos nosotros con amor fraternal unos a otros. El apóstol habló mucho, el apóstol Pablo, acerca de la iglesia, y le dijo a la iglesia, dice, quítense de divisiones, quítense ustedes, dice, de toda envidia, de toda maldad. El apóstol Pablo estuvo exhortando a la iglesia de los Corintios acerca de ello. Quiere decir que nosotros somos el cuerpo del Señor. Pero si nosotros estamos esperando el día, debemos de amarnos unos a otros. Debemos de orar unos por otros. Debemos de vernos de esa manera, porque sabe que la división nos puede a nosotros destruir. La división nos puede, hermanos, dejar, porque la palabra del Señor también dice que si nosotros le decimos a nuestro hermano menso, si nosotros le decimos a nuestro hermano fatuo, si nosotros les decimos a nuestro hermano cosas malas, dice la palabra del Señor que nos considera como si fuéramos asesinos. No físicamente matamos al hermano, pero espiritualmente estamos odiando. Y es como si nosotros estuviéramos haciendo de esa manera, matando a nuestro hermano. Quiere decir que tal cosa no nos va a poder llevar al cielo. Por eso la palabra del Señor dice, mientras el día se acerca, debemos nosotros de limpiar la mente, el corazón. Mientras el día se acerca, debemos nosotros de buscar al Señor. Debemos nosotros de cambiar nuestra mentalidad y buscar al Señor Jesucristo. Por eso dice el Señor en el versículo Hebreos capítulo 10, verso 19, el Señor nos da algo importante que hacer. Así que, hermanos, dice la palabra del Señor, regreso una vez al versículo, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. O sea que el Señor nos abrió, dice, un lugar. El Señor nos dio libertad de entrar al lugar santísimo. Ese lugar santísimo es la comunión de nosotros con el Señor. La comunión y la relación de que Dios, aunque no lo vemos físicamente, pero Él está allí. Él está en el corazón. Su Espíritu está entre nosotros. Por eso mientras el día se acerca, dice el Señor, dice Hebreos, dice, acerquémonos con libertad al lugar santísimo. Acerquémonos, hermanos, a este lugar que el Señor nos dio acceso para entrar a su presencia.
No se da cuenta, hermano, que la iglesia está siendo atacada continuamente. Las iglesias que adoptaban una posición santa de buscar al Señor han estado cambiando su manera de vivir en el mundo y están siendo apartados. Por eso el Señor les aconsejo que no dejen de congregarse. ¿Por qué? Porque en la congregación hay fortaleza, en la congregación hay oración, en la congregación oramos unos por otros y nos vemos. Y esa es la posición que nosotros debemos de adoptar para seguir adelante. Eso es lo que el Señor dice, no dejéos de congregar. ¿Por qué? Porque se pierde el amor, se pierde el interés. El Señor dice también que en los postreros días el amor de muchos se enfriará. Quiere decir que ellos llegaban a la iglesia y se congregaban, pero dejaron de congregarse y empezaron a perder el amor por las cosas del Señor. Empezaron a perder el amor por venir a orar. Empezaron a perder el amor por hacer las cosas buenas. Empezaron a perder el temor a Dios y ahora ya no están en la iglesia. Se fue perdiendo y ahora está en una posición muy crítica y muy mala. Pero el Señor dice entonces a nosotros, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre y ellos se perdieron. Hoy nosotros debemos congregarnos porque aquí está la presencia del Señor. Porque aquí, hermanos, la iglesia tiene vida. Porque la iglesia tiene vida para predicar la palabra. La iglesia tiene vida porque tiene una promesa del Señor. Por eso, mientras este día se acerca, nosotros debemos de hacer todo lo posible por acercarnos al lugar santísimo. El acceso que Dios nos dio a entrar a Él. Pero muchas de las veces se nos está haciendo más complicado y más difícil a entrar al lugar santísimo. ¿Por qué? Por causa del pecado. Por dejar y abrir una puerta nos puede descalificar, pero hay esperanza en el Señor. Mientras el día se acerca, hermanos, debemos fortalecer nuestras vidas. Debemos nosotros de levantarnos. Debemos de buscar la llenura del Espíritu Santo. Sed llenos del Espíritu Santo. Por eso el escritor no se equivocó al decir, acerquémonos con corazón sincero y con plena certidumbre de fe. Debemos de acercarnos de esta manera, hermanos. Yo les invito a que se pongan de pie para concluir el mensaje. Pero la palabra del Señor nos sigue diciendo a nosotros, a la iglesia, entonces, hermano, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por este camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote en la casa de Dios, entonces acerquémonos con corazón sincero. Hoy, hermanos, este mensaje es mientras el día se acerca. ¿Cómo está, hermano, nuestro corazón? Estamos esperando el día del Señor. Estamos esperando el día que el Señor regrese. Ayer nosotros en el estudio estábamos estudiando y hablábamos acerca, el tiempo llegó desde que Jesucristo vino. Y desde ese momento el reloj para la dispensación de la gracia está marcando. Y yo les decía a los hermanos, este reloj un día se va a parar, porque dice que cuando entre la plenitud de los gentiles, entonces, hermano, se termina la gracia y empieza el tiempo de la grande tribulación. Han pasado más de 2000 años desde que el Señor Jesucristo vino a la tierra. No estaremos más cerca de la venida del Señor Jesucristo. Y ayer decíamos nosotros en la célula, decíamos, hermanos, hoy nosotros no debemos prepararnos. Hoy debemos de estar preparados, porque prepararnos es decir, bueno, ya me voy a dejar del mal, ahora sí, ya voy a hacer lo bueno. O sea, quiere decir que el Señor viene y no está preparado, pues nos va a dejar el Señor, o los va a dejar el Señor. Pero el Señor dice que nosotros debemos de estar preparados para la venida del Señor. El pastor hablaba acerca de que se tiene que firmar el pacto de paz entre los palestinos y los judíos. Se tiene que llegar a firmar. Y cada vez está más cerca de que se dice, se va a hacer esto, se va a hacer esto, se va a hacer esto. Pero tiene que llegar un momento que cuando esto se cumpla va a cumplirse lo que va a ser lo último que se va a cumplir en el tiempo que el Señor va a tomar sobre el reino humano. Va a tener que terminar.
Pero mientras este día se acerca, nosotros debemos ya estar preparados para la venida del Señor. Mientras el día se acerca. Quédese eso en su corazón y en su mente, porque el día se está acercando. No lo sabemos, pero el tiempo está pasando. No podemos dejar a la desidia para decir, ahora sí mañana, ahora sí voy a ser diferente, ahora sí voy a cambiar, ahora sí voy a ser más espiritual. Y dejamos el día para mañana y para mañana y para mañana, cuando el Señor no sabemos si el Señor de repente va a aparecer. El Señor dijo que Él va a venir como ladrón en la noche. ¿Alguien le ha robado a alguien en su casa, en su carro? Algunas cosas, ¿verdad? Hemos experimentado. ¿Y cuando le habló al ladrón? Oh, mañana te voy a ir a robar el estéreo de tu carro. ¿Verdad que no? El Señor Jesucristo dice, y yo, dice, voy a venir. Así como el ladrón en la noche, que nadie sabe a qué hora el Señor Jesucristo va a venir. Entonces, hermano y amigo, el Señor dice que Él viene pronto. Pero mientras el día se acerca, debemos nosotros estar buscando su presencia. Entra al lugar santísimo. El lugar santísimo es la relación que nosotros tenemos con Dios. Si ya no sentimos el Espíritu Santo, es porque nuestra relación está baja con el Señor. Si sientes celos amargos en tu corazón por hermanos en la iglesia que estamos aquí, algo está sucediendo. El Espíritu del Señor nos está moviendo. Si no sentimos llorar, si se nos hace cualquier cosa venir e ir a la casa, entonces el Espíritu del Señor nos está hablando y nos está diciendo, yo te estoy buscando. Si algo está sucediendo en tu vida, de esa forma el Señor te está diciendo, tú necesitas del Espíritu Santo en mi vida, en tu vida. Tú necesitas mi Espíritu Santo en tu vida. Así que hoy, hermanos, voy a abrir este altar, el altar del Señor. Vamos a hacer un llamamiento. Pasa al altar y dile al Señor, Señor, mientras el día se acerca, yo quiero estar preparado. ¿Está preparada, iglesia? ¿Está preparado, hermano? Para que el día del Señor, cuando se manifieste, nos vamos con Él. Mientras el día se acerca, no dejemos ni una chance. No dejemos abierta la puerta para el mal, porque nos puede costar nuestra salvación en el Señor. Muchos dicen, pues si el Señor viene, pues ahí la hago en la grande tribulación, ahí me busco para que sea salvo. Va a ser terrible lo que va a suceder en ese tiempo. Va a ser terrible. Pero nosotros debemos decir, mientras el día se acerca. ¿Cuánto cree que el Señor va a venir? El Señor va a venir pronto. Debemos estar alertas. ¿Por qué no pasa al altar, hermano, y buscamos un lugar y le decimos al Señor, Señor, mientras el día se acerca? Medite un momento en una reflexión muy profunda en su corazón y diga en su corazón, porque el Señor dice en su palabra que el Señor se va a llevar a la iglesia y la iglesia tiene un sello que es el Espíritu Santo. Por eso hoy se predica del Espíritu Santo. Cuando venga el Señor en las nubes, porque no va a bajar a la tierra, va a venir en las nubes, como Él lo prometió. Cuando Él venga en las nubes, va a levantar a todos los que tengan ese sello, y ese sello es el Espíritu Santo. Va a ser levantada la iglesia. Por eso hoy debemos decir, mientras el día se acerca, mientras, Señor, se está acercando este momento, nosotros queremos estar preparados. ¿Por qué no le dice al Señor en momento de reflexión?